Vamos a comenzar con la unidad de estructura atómica y en este video vamos a estar hablando un poquito del comportamiento de la luz y de su comportamiento de onda en particular. La luz básicamente tiene dos comportamientos, tiene un comportamiento de ondas electromagnéticas y de partículas. Y dependiendo del modelo que se utilice va a ser la ecuación que se pueda utilizar. La radiación electromagnética consiste básicamente de energía que se propaga en un campo eléctrico y magnético y que vamos a tener entonces unas altas y bajas, unas intensidades más altas, unas intensidades más bajas que se mueven a través del espacio. Y estas ondas, ¿verdad? Ese movimiento alternado crea unas ondas y esas ondas pueden ser caracterizadas por ciertas propiedades. Una de las propiedades es la amplitud de la onda. Y la amplitud de la onda básicamente a lo que se refiere es cuán alta es la onda. Del centro, cuánto se sube o se baja esa onda. Mientras más alta sea la onda, más brillante es la luz. Mientras más baja sea la onda, más opaca es la luz. Adicional a eso, tenemos otras dos características que es la longitud de onda y la frecuencia. Básicamente, la frecuencia es cuántas veces la onda pasa por el origen, ¿verdad? Mientras más veces pase la onda por el origen, mayor va a ser la frecuencia, ¿verdad? Porque más frecuente es que pase por el origen. Y esa frecuencia, que de hecho se utiliza la letra nu griega para frecuencia, utiliza unidades de 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, que también se le conoce como hercios o en inglés hertz. Así que si usted ve unidades de 1 sobre segundo o simplemente segundo a la menos 1, sepa que es lo mismo que hertz, que son unidades de frecuencia, ¿verdad? Y mientras mayor sea la frecuencia, más veces pasa esa onda por el origen. Y la otra propiedad que caracteriza las ondas es la longitud de onda. Y la longitud de onda se refiere a la distancia entre un punto y otro de ondas diferentes, ¿verdad? Y ondas contiguas. Así que la longitud de onda básicamente va a corresponder, en este caso me lo están poniendo de un pico a otro, de una cresta a otra, pero igual puede ser de cualquier punto a uno similar en la próxima onda. Y esa es la longitud de onda. Y la longitud de onda se mide en términos de metros. ¿Okay? Esas son las unidades básicas para longitud en el Sistema Internacional de Medidas. Así que longitud de onda se utiliza en metros, aunque las longitudes de onda que nosotros trabajamos en el espectro electromagnético son tan pequeñas que muchas veces las unidades que utilizamos para esas longitudes de onda son nanómetros, y un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, picómetros, que un picómetro son 10 a la menos 12 metros, inclusive también podemos utilizar Armstrong, que un Armstrong son 10 a la menos 10 metros. Así que es importante que sepa que si les dan longitud de onda en una de estas unidades hay que saber que la unidad base son metros. La letra de lambda del abecedario griego es el que se utiliza para longitud de onda. Entonces, si nosotros vemos a mayor longitud en estas tres, ¿verdad?, ondas que tenemos aquí, vemos que aquella que tiene mayor longitud tiene menor frecuencia. Y de hecho, mientras menor sea la longitud, mayor es la frecuencia. Y esto nosotros recordamos, algunos de ustedes recuerdan que a lo mejor si ustedes ponían una soga o una cuica en el piso y ustedes la movían, ustedes iban a generar ondas, y mientras más cercanas estuvieran esas ondas, más rápido era la frecuencia que se estaban formando las ondas en el piso. Así que vemos que hay una relación entre lo que es la frecuencia y la longitud de onda. De hecho, son inversamente
proporcionales porque a mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. Así que, ¿cómo se relacionan la frecuencia y la longitud de onda? Pues esta es la ecuación que se utiliza para relacionar frecuencia con longitud de onda. C es la velocidad de la luz, eso es constante. C es este numerito que está aquí, 2.99792458 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y C es igual a la multiplicación de longitud de onda y frecuencia. Que si nosotros despejamos, vamos a ver que precisamente lo que estábamos diciendo eran inversamente proporcionales. En su hoja de información útil aparece C con menos cifras significativas y usted va a poder utilizar ese dato como C y le dice que es 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo, porque básicamente el número que les puse ahí con dos cifras significativas se redondea a eso. Así que la C que van a estar utilizando para sus cálculos va a ser 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero sepa que es la constante que le relaciona frecuencia con longitud de onda. Pero para poder utilizar esta ecuación y, por ejemplo, si usted tiene longitud de onda, calcular frecuencia o viceversa, debe tener las unidades de C. Los datos que usted utilice tienen que tener unidades de C. Por ejemplo, si usted quiere frecuencia, que despejando la ecuación es C sobre longitud de onda, la longitud de onda tiene que estar en metros para que pueda cancelar las unidades que tiene C. Si no está en metros, no cancela y no va a darle, ¿verdad?, el valor correcto. Otra cosa es que si usted va a hacer al revés, va a calcular longitud de onda y tiene frecuencia, la frecuencia debe estar en hertz, así que vamos a ponerlo por aquí. Longitud de onda debe estar en metros y frecuencia debe estar en hertz o en segundo a la menos 1 para que pueda cancelar. Si no están en esas unidades, debe hacer el cambio para que pueda darle el ejercicio. Aquí les tengo un ejercicio, ¿verdad? Para que usted lo pueda hacer. Me está pidiendo que calcule la longitud de onda de una señal de radio que es de 100.7 MHz, su frecuencia. Así que vea cómo está en megahertz, no puedo utilizarlo en la ecuación porque tiene que estar en hertz o en segundo a la menos 1 para que pueda utilizar la ecuación. Así que lo primero que tenemos que hacer es que esos megahertz los cambiamos a hertz con los prefijos, ¿verdad? La conversión utilizando los prefijos. Un megahertz son 10 a la 6 hertz. Y entonces, ya que lo tengamos a segundo a la menos 1 o en hertz, entonces podemos utilizar la ecuación que les acabo de enseñar. Vea que C es la constante que les acabo de decir, 3.0 por 10 a la 8, y abajo tenemos la frecuencia. Entonces, cuando resolvemos, nos da 2.979 metros. Trate de utilizar no las unidades, no las cifras significativas de C, sino que use las cifras significativas de frecuencia. O si está calculando longitud de onda, pues si está calculando frecuencia, utilice las de longitud de onda. Aquí tiene tres longitudes de onda a las cuales quiero que haga el ejercicio de calcular la frecuencia. Ya le están dando C, así que dele pausa al video para que entonces pueda realizarlos y yo le explico luego. Ok, en este caso, ¿cómo usted lo haría? Va a seguir utilizando la ecuación. El error más común de estos ejercicios es el despeje. Así que recuerde que para despejar usted va a dividir entre el valor que tiene y va a despejar para el que están preguntándole. El primero que está en Armstrong, usted debe convertirlo a metros utilizando el factor de conversión de Armstrong a metros. El factor de conversión
de hecho aparece en la hoja de información útil, es que un metro son 10 a la 10 Armstrong. Entonces utiliza ese factor de conversión para convertir estos Armstrong a metros y entonces utilizar la ecuación. El otro se lo están dando en centímetros, así que también es importante que recuerde cuál es el factor de conversión. Y un metro son 10 a la 2 centímetros. Y el otro que le están dando es en nanómetros y también tiene que recordarse el factor de conversión, donde un metro son 10 a la 9 nanómetros. Y el resto es sustituirlo en la misma ecuación y conseguir los resultados, que el primero da 3 por 10 a la 18, el segundo 9.23 por 10 a la 7 y el tercero 6.34 por 10 a la 14.